Marta Lucía, que ha tenido poder. Siento que nunca he tenido poder. Por eso es que estuve como candidata a la presidencia, porque siempre he sentido, si realmente yo tuviera el poder de decidir, hay muchas cosas que hubiera hecho distintas. No, porque le iba a preguntar por sus reflexiones del poder, pero entonces si no ha tenido poder... No. Marta Lucía Ramírez es abogada, ha sido ministra de Comercio Exterior, la primera ministra de Defensa y la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta en la historia de Colombia. Entonces me dijo, mire, es que yo le quiero contar una cosa. Nosotros los gremios, varios de nosotros creemos que usted sea la primera ministra de Comercio Exterior, pero César me dijo que no la va a lograr. Me dijo porque Gaviria dice que necesita un ministro que tenga peso político y usted no es nadie políticamente. Que seca, porque claro que aspiraba a ser la ministra. ¿Qué explica que el presidente Uribe la haya nombrado a usted en su ministerio más importante de lejos? No sé. Esto para mí ha sido siempre una pregunta y se la hice algunas veces. Y a mí pues los desafíos siempre me han gustado. Esas cosas que a uno le dicen que no se pueden hacer, yo siempre me le meto a hacerlas y he logrado muchas veces, no todas. Permítame una pregunta difícil. ¿Qué tan cierto es que su salida del Ministerio de Defensa tuvo que ver con... Uno de los temas que siempre está sobre la mesa en Colombia es el de la informalidad. Y en el caso de las empleadas domésticas, 8 de cada 10 son informales. Y uno entiende, va 1 o 2 veces a la semana y uno se pregunta, ¿de verdad tengo que volverme un experto en derecho laboral para solucionar este asunto? Y la verdad es que no. Para eso existe Simplifica, una aplicación que genera la afiliación a Seguridad Social, facilita los pagos y todo lo relacionado con las empleadas domésticas en solo un par de clics. Ahorra uno tiempo y plata, además de que evita las multas y las posibles demandas, y encima de eso Simplifica genera beneficios adicionales para las empleadas. Ya más de 25,000 familias han usado Simplifica, que si van a simplifica.com pueden registrarse y recibir una asesoría totalmente gratis sobre su caso particular. Gracias, Simplifica, por apoyar a Temporal y sigan con el episodio. Pues cuando entrevisté al presidente Gaviria, dijo una cosa que me sorprendió mucho, me pareció muy interesante. Dijo que uno en la vida tiene que abrirse paso, que nadie lo está buscando a uno para decir, uy, que joven estrella. Siga por acá, que acá está el tapete rojo. Venga, que este es el camino de rosas. Exactamente. Y como, claro, uno ve personas que han estado en unas posiciones tan importantes que le parece casi imposible que sus vidas hubieran sucedido de otra manera, de que no estuvieran de cierta manera como predestinados a llegar a lo que llegaron. Entonces esa idea de tener que abrirse camino a los codos, decía el presidente Gaviria, a mí me parece como inquietante. ¿Por qué no me cuenta un poquito esa primera etapa de su carrera? Sucedió eso, me imagino que tuvo que haber sucedido, abrirse camino. Me ha tocado abrirme camino todos los días, hoy todavía. Entonces creo que sí es importante entender que uno nace en un entorno que sin duda lo marca siempre. Yo nací en una familia de clase media, mi papá y mi mamá trabajaron, los dos eran personas inquietas, pero los dos tenían trabajos muy normalitos, o sea, realmente ninguno de los dos tuvo posiciones directivas ni nada por el estilo. Mi papá trabajaba en Bavaria como jefe de producción, creo que era, mi mamá trabajaba en Seguros Tequendama, pero siempre me inculcaron a mí como la curiosidad, el querer uno entender qué pasa. Mi mamá, por ejemplo, pues llegaba de la oficina más tarde, mi papá salía de Bavaria más temprano. Yo me acuerdo desde que era muy chiquita, mi papá me ponía a leer el periódico con él, porque él lo leía a esa hora, porque no alcanzaba a leerlo antes de las 6 de la mañana que salía a la planta, él tenía que estar allá a las 7, y me ponía a leer el periódico, pero lo peor de todo era que me preguntaba después qué decía. Entonces a mí me daba un susto con examen cuando me tocaba explicarle la noticia. Después tuve un hermano que se enfermó, teníamos unos mellizos, eso fue en el año 64 tal vez, yo ya tenía como 10 años, y este hermanito se enfermó, lo tuvieron que llevar a la clínica, le dio una meningitis y se murió. Mi papá y mamá estuvieron varios meses en la clínica, tal vez 3 meses, y a nosotros nos repartieron. A mí me mandaron a una tía
de mi papá, que era una señora maravillosa, era una mujer que no ha tenido hijos y era una empresaria súper próspera en ese momento, era dueña de unos teatros acá Ah, en wow. Bogotá y entonces ella Teatros pues, de teatro, de ir sí, al teatro. teatros, Ya, teatros, o sea, ya. cines, los cines. Ah, pero de ir a ver Sí, cine. sí, sí, Ah, sí. ok, ya. Entonces ella, pues nada, me quería muchísimo Sí. y yo resulta que en esa época que vivía en la casa de ella, me acerqué por primera vez a la política, porque en esa época mi abuelo, que era, él trabajaba en un juzgado y ella, pues eran apasionados por la política, eran muy conservadores. Entonces, a mediodía en esa casa, cuando yo llegaba al colegio, que era María Auxiliadora, ahí cerquita en Teusaquillo, lo que se oía eran noticias de política y se hablaba de política. Entonces tenía siempre como esto. Y mi mamá en su trabajo en Seguros de Kenama estaba muy expuesta como al mundo internacional, entonces en los aseguradores obviamente. Entonces mi mamá cuando su jefe viajaba y se reunía con los reaseguradores, mi mamá se sentaba, y me acuerdo mucho de esa imagen, con el diccionario Larousse, con la enciclopedia Salvat, con yo no sé qué cosa, hacerle unas monografías de un montón de cosas, pero pues es que imagínate, la información en esa época, pues la mirada era ex post, porque no había nada en tiempo real Claro. como hoy. Y mi mamá hacía una cosa impresionante. Entonces ella me leía y me decía, mira la importancia de Europa, Suiza, no sé qué, los seguros, Londres, el centro financiero, todo. Entonces como que eran cosas que me interesaban estando chiquita. Y allí entonces realmente como que dije, qué bueno sería poder uno algún día llegar a esas posiciones y sobre todo estar en la política y entender realmente la Sí. posibilidad de llegar. Uno cuando está a los 10 años la ve como si fuera algo fácil, solamente después es cuando se da cuenta que no tiene ninguna de las condiciones, ni su familia tiene poder político, ni Sí. tiene poder económico, o sea, las circunstancias familiares no daban para eso. Era una familia bogotana. Sí, la familia de mi papá era de Bogotá totalmente. Mi abuela paterna, perdón, era de Boyacá. Ah, Entonces ahí tengo una raicita boyacense que cuando ya. estaba en política siempre me gustaba decirles a los boyacenses, yo tengo acá sangre boyacense, pero también decía en Antioquia, tengo un poco de sangre paisa en mi familia porque mi suegra era antioqueña y a mí me casó el cardenal Aníbal Muñoz Duque. Entonces, no sé, el presidente, que esas cosas que le muestran a la gente que uno es común y corriente, que es igual a ellos, me parece que es bueno también tenerlas en la política. Y la familia de mi mamá mi abuelo materno era de Barranquilla, él trabajó en la registraduría, fue como registrador nacional del Estado Civil para el Atlántico un tiempo, Sí. y mi abuela materna era italiana. Entonces tengo ahí Ah, como una mezcla de sangres y de cosas, y todo eso me marcó, porque entonces el interés por la política, el interés por el tema internacional, un poco las circunstancias del trabajo de mi mamá, pero el tema internacional también, mi abuelita materna, donde yo dormía también muchas veces. Ella era una mujer súper culta, leía montones, pues ella me ponía a leer con ella lo que estaba leyendo, y yo cogía y me le metía pues y leía con ella, y cuando ella de pronto se iba a bañar, yo me adelantaba en el libro, o me atrasaba, o me desatrasaba, según fuera. Entonces, por ejemplo, me leí Crimen y Castigo cuando tenía como 12 años, cosas de ese estilo, wow. y ella oía música italiana, y yo tenía como la nostalgia de ella por Italia, sin haber tenido nada que ver, de haber conocido a Italia, pero tenía como esa nostalgia en la música. Total, todo esto es una familia común y corriente, como hay tantas en Colombia, pero no se tiene el sueño de por qué no poder tener algo mejor en el país, por qué no lograr realmente un país que esté en mejores condiciones. Y bueno, me casé muy joven, a los 21 años, Wow. pero recién casada le dije un día a mi esposo, yo quiero ser presidenta de Colombia. Entonces me miró como una loca. Él es arquitecto, es un arquitecto espectacular, un hombre además muy sensible como por la estética, que es Sí. obviamente, pero también la estética en función de las mejores condiciones de vida para la gente. Esa ha sido como su obsesión siempre. Entonces, pues obviamente son dos mundos distintos desde el punto de vista del interés profesional, pero coinciden en el interés por la gente. Entonces, pero ¿cómo se te ocurre? ¿De dónde? ¿Cómo? Le dije, no sé, hay que tratar. En esa época yo ya trabajaba también, hacía rato estaba trabajando y empecé realmente a abrirme camino en el trabajo. Cuando terminé la universidad yo ya iba más adelante que mis compañeros en experiencia laboral porque había empezado a trabajar a los 18 años en la superintendencia bancaria. Entonces, pues después de un recorrido en la superintendencia bancaria donde me fue muy bien y fui directora de banco siendo muy joven, a los 25 años,
Entonces allí ya salí al sector privado, puse mi oficina de abogada, hacía estudios de escrituras, me aburrí enormemente y dije, esto no es lo mío, yo no quiero hacer esto, hay que ¿Cuánto ganarse duró la eso? vida con algo que lo disfrute uno mucho más. Eso duró como un año y medio. Un año y medio porque después de 8 años de estar casada, por fin pude quedar esperando mi hija única. Habíamos tratado mucho tiempo. En esa época hacerse unos tratamientos era dificilísimo y costosísimo y los hice todos los que pude. Y de pronto ya cuando me ha resignado a no tener hijos, quedé esperando un día a esta chiquita. Y ahí Entonces, necesitabas era un trabajo que tú pudieras manejar más el no, tiempo. entonces, no, al contrario. En ese momento la situación económica era bastante apretada, pues mi esposo, ya te voy a contar un poquito más adelante sobre eso. Entonces, me acuerdo que hice un estudio espectacular para las sociedades fiduciarias. En ese momento nadie hablaba de fiducia acá en Colombia. Yo había hecho mi tesis de grado sobre el contrato de apertura de crédito y la verdad es que tenía mucho interés pues, por todo el tema financiero, por lo que trabajaba en la superintendencia bancaria. Entonces hice un estudio buenísimo para las sociedades fiduciarias sobre todo el potencial que tenía la fiducia en Colombia y ese estudio yo me acuerdo era como mi más importante meta en ese momento porque con ese estudio era que íbamos a pagar la clínica en el parto de los casos, o sea, era difícil. Estábamos viviendo en la casa de mi mamá porque habíamos hecho una casa por La Calera y estaba en una obra la casa porque pues ya llevábamos como 8 años viviendo allá, entonces la casa tenía en las ventanas entraba mucho frío, entraba muchísimo viento, entonces pues ya con una bebé que iba a llegar a la casa había que arreglar un poco esas ventanas. Nos fuimos a la casa de mi mamá durante ese tiempo y estando allí me llamó un día el doctor Luis Carlos Sarmiento y me dijo, te felicito, me contaron que tuviste una bebé, no sé qué, felicitaciones. Muy querido, él y su esposa mandaron unas flores lindas, un regalito para la niña. Entonces me dijo, quería preguntarte si de pronto quisieras que conversemos a ver si te interesa trabajar conmigo. Y esto pues para mí fue como si fuera realmente un milagro. O sea, de verdad cuando a uno le dicen que los niños llegan con el pan debajo del brazo, pues así fue como lo sentí. Y yo pues sí, muchísimas gracias, lo que pasa es que acabo de tener a esta niña. Entonces imagínate, era el sueño de tener una hija después de 8 años de casada, por fin la tengo y a los 15 días o 3 semanas de tenerla me ofrecen un trabajo. Entonces él me dijo, y podrías empezar cuando. Yo le dije, no, pues es que acabo de tenerla. Entonces me dijo, bueno, pues ya es diciembre, entonces ¿qué opinas si arrancamos como el 1 de enero, como el 8 de enero o algo así? Yo, bueno, o sea, no me dio tiempo ni siquiera de pensarlo porque Claro, sabía que lo necesitábamos. claro. Y empecé a trabajar y fue una experiencia maravillosa porque pues, la gente que lo conoce dice que es terrible, que es muy exigente. Pues a mí, la verdad, los ambientes exigentes siempre me han funcionado bien. Yo soy exigente Sí. y también creo que eso es parte de lo que fue mi formación. Yo le decía a él un día, ya molestando, le decía, yo realmente cuando llegué al Ministerio de Defensa no me sorprendí porque ya había hecho servicio militar contigo. Entonces se muere la risa. Pero sí, hice un trabajo allá que fue súper interesante. Estaba de todas maneras joven, tenía 29 años tal vez, y él tenía un grupo de abogados que eran en todas las especialidades, los tributaristas, los expertos en control de cambio, los expertos en derecho comercial. Hay un abogado que en paz descanse, que es de lo mejor que conocí en mi vida, que se llamaba Daniel Manrique, un hombre de una claridad, una serenidad, todo. Entonces todo este pool de abogados, el penalista Jaime Bernal Cuellar, o sea, todos impresionantes. Yo era la que coordinaba este equipo de abogados porque él se reunía con esta gente todos los días. ¿Por qué? Pues porque es que estábamos en el momento de toda esta recién pasada esa crisis financiera. Él acaba de comprar el Banco Bogotá y entonces pues allí realmente todos los ojos del país entero estaban sobre los banqueros. Era como Claro. toda esta rabia que se desató contra los banqueros y este es un señor súper predecivo, siempre estaba adelantándose a las cosas. Acá todo tiene que hacerse perfecto, acá todo tenemos que ser súper cuidadosos y me tocó coordinar eso. Entonces digamos que son momentos de la vida que uno dice, qué bueno que tuve esas oportunidades, pero también obviamente pues me tocaba a mí con una gente grandísima. No me tocaba los codazos porque era un ambiente empresarial distinto. Los codazos los he sentido todos en la política, Claro. sobre todo. Pero sí, y ya después entonces seguí la carrera y seguí trabajando. Después volví otra vez a tener mi oficina. Después entonces me fui de allá para una compañía de financiamiento comercial que se llamaba Mazda Crédito.
Me nombraron presidente de esa compañía de financiamiento, estuve allá un tiempo, después vino una crisis en el sector de automotriz, un concordato de la CCA. Entonces, pues mi gran desafío era cómo mantener esa compañía a flote, a pesar de que había habido una crisis relativamente reciente en el sector financiero. Y allí entonces tuve segundo embarazo, también era como la ilusión de la vida, y en medio de la crisis y toda esta tensión y todo, perdí ese embarazo. Eso fue muy doloroso para nosotros, pero seguí adelante con mi trabajo y con mis responsabilidades, porque la prioridad para mí era responderle a los depositantes, que no hubiera ningún riesgo para ningún depositante de más da crédito, a pesar de que la casa matriz estaba en concordato, que era la CCA. Y digamos que allí tuve también momentos difíciles en donde uno dice, no es que sean exactamente codazos, pero es como que todos los días era poner uno realmente a prueba, no solamente su conocimiento y su capacidad de responder, Sí. sino también como resistir como las suspicacias, ¿no? ¿Será que sí será capaz? ¿Será que sí podrá? ¿No será que es que le va a quedar grande? Entonces todos los días se siente uno a prueba, demostrando pues obviamente lo que está hecho. Ya después viene la política y sí hay más codazos, y pues los de la política sí han sido tantos que no te los podría resumir tan No, me fácilmente. Pero el imagino. presidente Gaviria tiene razón, a uno realmente cuando tiene una meta le toca lucharla. Yo sí creo que a uno las cosas nunca jamás le llegan del cielo. Yo creo que a uno, yo creo en Dios, soy católica, creo que a uno Dios le va poniendo realmente caminos, pero siempre al final en el libre albedrío uno escoge cuál camino recorrer, y si lo va a recorrer tiene que estar preparado con el moral, como nuestros soldados, echándose los 30 kilos de peso que llevan ellos muchas veces, o 30 o 35, y saber que hay pedazos en donde el camino Sí. es de espinas, pantanoso, y hay partes en que es un poquito más fácil. Esa capacidad suya de trabajo, me dicen que es heredada de su madre. De los dos, mi papá también era muy Sí. trabajador, sí, pero mi mamá trabajaba muchísimo, sobre todo que era una mujer con mucha inquietud intelectual y profesional, pero no se le pudo realizar porque le tocó trabajar desde muy chiquita. Me tuvo a mí cuando ella tenía apenas 20 años, entonces, Sí. bueno, fue una familia de clase media que le tocó trabajar duro, entonces no pudo tener una profesión. Ella soñaba con ser abogada. De alguna manera yo sentí que como que mi trabajo era también lograr yo lo que aspiraba a hacer, pero también realizar a ella a través mío, porque cuando yo entré a la universidad fue un gran dilema para mí. Mi mamá y mi papá me decían, como sea, te vamos a pagar la universidad, lo que quieras estudiar, y entonces, ¿qué quieres? Y yo les decía, yo no sé, yo quiero medicina o derecho. Y tenía 16 años, acaba de cumplir 16 años, entonces ese era mi dilema. Entonces mi mamá me hizo ir a donde un tío que era decano de la Javeriana, no sé qué, para que yo fuera a la Javeriana o a ir a una clase de medicina. El otro, que era un tío abogado que fue maravilloso y fue también presidente de la Cámara siendo muy joven, él me dijo, ven a la Universidad Nacional donde yo soy profesor, y me llevó a unas clases de derecho. Entonces a mí me gustaban las dos cosas, y al final la decisión, entonces mi mamá me dice, bueno, muy bien, no has podido decidir contrastando las dos carreras, ¿qué tienen entonces en común para ver si es más fácil tu decisión? Le dije, bueno, pues en las dos creo que lo que tienen en común es que puedo servir. Si soy médica, le va a servir a mucha gente para su salud y para su vida. Si soy abogada, creo que le puedo servir a muchísima más gente si estoy en un cargo en el Estado, porque es servirle a millones de colombianos. Claro. Mi mamá me dijo, tienes toda la razón. Entonces, mira, a ver, al final yo me fui a una iglesia, recé, dije, Dios mío, ayúdame ayúdame a abrir como el camino. Me presenté en Derecho en la Javeriana y me presenté en Medicina en la Nacional. Me salió primero aprobado Derecho en la Javeriana, entonces me matriculé en Derecho en la Javeriana. A los poquitos días me salió la Nacional, aprobado en Medicina, pero fui muy feliz habiendo estudiado Derecho en la Javeriana, y me he realizado mucho, porque he sentido que sí he podido enfocar mi carrera siempre hacia el servicio, donde más impacto tenga mi tarea y mi trabajo, y por eso he sido tan intensa como trabajadora, Sí. porque siempre quiero hacer más, porque sé que hay muchas necesidades, muchos pendientes en este país que con disciplina, con método, con compromiso en el resultado uno puede lograr. ¿Su madre era más exigente o no necesariamente? Los dos eran muy exigentes, Okay. los dos eran muy exigentes. Mi mamá fue muy exigente conmigo, conmigo fue muy exigente. Yo creo que mi mamá tenía, no sé, ella tenía su corazoncito, como se le murió un hijo, entonces siempre fue especialmente
protectora con el más chiquito de nosotros, que nació a los año y medio, tal vez 2 años de que se ha muerto mi hermanito. Y con el segundo, eso era como también su consentido. Entonces, conmigo era, tienes que ser siempre, por ejemplo, el estilo de educación. Las mamás siempre a la hija te exigen mucho más en la casa que a los hijos. Los hijos pueden ver televisión o estar jugando fútbol en la calle o patinando, en las patinetas, que en esa época mis hermanos andaban patinetas. No, a mí me tocaba el fin de semana estar ayudándole a arreglar closets, porque ella pues obviamente el fin de semana desbarataba todo, volvía a limpiar todo, arreglaba todo. Entonces a mí me tocaba esas cosas. Pero me decía, no es suficiente nunca con que creas que tener una educación de bachiller vas a llegar lejos. Tienes que tener una formación universitaria, tienes que trabajar muy duro para poder ser alguien en la vida. Y yo siempre tuve eso como muy presente, para entender que si uno quiere avanzar económicamente, socialmente y todo, pues hay que esforzarse mucho, estudiando y trabajando. Hablando de exigencia, usted ha tenido jefes exigentes. Claro, todos. Sarmiento. Me tocó uno muy exigente que se llamaba Darío Laguada, que es un abogado también muy serio, es un tipo estupendo. Y este señor era, en esa época, yo todavía hago eso, corregía mucha cosa a mano. Y entonces me corregía conceptos que yo hacía en derecho financiero, me los corregía rojo y me tachaba y todo eso. Entonces yo me sentía tan ofendida cuando me corregía así, que yo decía, es que el próximo no le voy a dar la oportunidad. Y a mí por eso también yo creo que con razón me critican por hablar largo, porque en esa época entonces me convertí como en esta cosa de buscar siempre la génesis, el origen, la historia de la norma, por qué la norma, el contexto, después el caso concreto, y entonces cómo se aplica y qué puede pasar. Y eso es un rollo de un concepto de 14 hojas, y ese es uno de los problemas que he tenido en la vida. Esa es su manera de articular los pensamientos. Sí, un poco eso, de atrás para adelante. Ya. O sea, siempre atrás, el porqué, la historia, cómo es en el contexto actual, pero siempre proyectar cómo puede ser, cómo debe ser mejor, qué es lo que hay que hacer. Y eso, digamos, en el Estado siempre lo he aplicado así. Pues porque es que uno no puede llegar al Estado a hacer borrón y cuenta nueva, que es lo que estamos viendo ahora. Sí. Uno tiene que llegar al Estado con una actitud muy responsable de seguir construyendo, de recoger como todo ese capital humano, todo ese capital institucional que existe, mirar qué le toca en la coyuntura de uno para mejorar todo eso, pero también proyectar esto a 10 años, 15 años del país, cómo va a ser. Entonces, por eso, para mí ha sido una fortuna enorme trabajar también en lo público y lo privado, porque en el tema, por ejemplo, de trabajar con Luis Carlos Sarmiento, yo ahí aprendí a hacer planeación estratégica, porque a mí me mandaba él a las juntas directivas de sus bancos y cosas así, entonces aprendí a hacer planeación estratégica, y cuando por fin pude ser ministra de Comercio Exterior, porque eso fue otro de los codazos y dificultades, llegué, hice un plan estratégico exportador a 10 años, y yo recuerdo que en esa época Cecilia López, que es amiga y es una gran economista y todo, era muy burlona conmigo, entonces decía, mire, la ministra de las uchuvas, la que pretende exportar uchuvas haciendo planes dizque a 10 años, como si se fueran a quedar 10 años en el gobierno Pastrana. Y creo que eso es precisamente lo que hay que hacer. Si uno está en lo público, es proyectar a 10, 15, 20 años cuál va a ser el impacto de las decisiones que uno tome hoy, cómo le van a afectar la vida a la gente, y ser responsable uno entonces en darle continuidad a lo bueno que viene, sembrar muy sólidamente lo que hay que seguir haciendo, pues para que el país no tenga estos ires y venires que cuestan tanto. Pero jefes estrictos, Darío Laguada durísimo. Con ese aprendió el esquema de génesis, sí, caso concreto. Sí, sí. Yeah. Luis Carlos Sarmiento mucho, la disciplina, la meticulosidad, el rigor, la integridad. Es un señor realmente muy, muy íntegro en todo lo que yo realmente trabajé con él. Siempre le veía esa exigencia. Esto no es solamente lo que se ve, sino lo que ve. Está en el trasfondo. Las cosas tienen que ser así. Es un hombre muy exigente. Obviamente el cumplimiento. Él llegaba a trabajar en su oficina antes de las 8 de la mañana, y yo que vivía en La Calera, que tenía una bebé recién nacida, mi hija tenía 1 mes y medio nacida, tenía que bajar de La Calera al Polo Club donde vivía mi mamá. Esto era trasteo todos los días, una muchachita pañalera, dejar la leche que le podía dejar y todo lo demás, y llegar a esa oficina antes de las 8 de la mañana. Y mi desafío era llegar siempre antes que él, porque yo era la única que compartía
el piso con él. Era Mm. recién construido el edificio donde está, el piso 28. Yo era la única que compartía ese piso. Entonces era desde la disciplina de llegar temprano, el rigor de estudiarse las cosas. Entonces fue un jefe muy exigente. También un jefe exigente, Álvaro Uribe, un jefe realmente muy exigente en, bueno, el cumplimiento de las tareas, todos los ministros y todo. Andrés Pastrana también, en una cosa que siempre yo he admirado muchísimo de él. Él es un hombre que realmente nombra ministros siempre buscando, o nombró pues ministros buscando gente que fuera muy competente en los temas, pero eso sí, a uno le soltaba y le daba mucha responsabilidad, pero al mismo tiempo exigía. O sea, como que si uno iba a una reunión internacional con él y le preguntaba el detalle X sobre la relación comercial con Marruecos, uno no podía fallar en esto porque él era muy, muy exigente. Siempre tuve jefes exigentes en ellos, por ejemplo, tengo más recuerdos y eso me enseñó a ser exigente y a que el trabajo hay que hacerlo bien, con mucha responsabilidad. ¿Qué explica el éxito de Sarmiento Angulo? Aparte pues de los grandes temas macro y de los asuntos empresariales, quizás yendo a rasgos de la personalidad. Yo no creo que sea la persona que... Yo creo que trabaja muy duro y siempre ha Muy trabajado muy duro. duro, pero yo creo que como él de haber, no sé, 100 personas en Colombia que Pero yo creo trabajen igual que, de duro. pero yo creo que la visión, yo creo que él sí tiene una visión realmente también anticipada. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando trabajaba con él, entonces él decía, uno siempre como constructor tiene que imaginarse cómo va a ser el desarrollo de la ciudad y anticiparse a comprar tierras hacia donde viene el desarrollo de la ciudad. Recuerdo, por ejemplo, en esa época, pues para nadie era interesante todas esas tierras en la avenida del aeropuerto. Allá había gente de clase media, barrios como La Esmeralda y todo eso. Nadie quería vivir por allá y él decía, esto va a ser muy valioso y algún día estos terrenos van a costar muchos millones y eso hay que construirlo con viviendas de estrato alto. Entonces son cosas que lo oí y pues que se dieron, pero se dieron, o sea, yo trabajé con Luis Carlos hace muchos años, casi 40 años, y bueno, miremos lo que es eso hoy. Entonces creo que esa capacidad de análisis que tiene es una mente matemática, porque este señor todo es matemático, pero siempre mirando hacia adelante, y sí, su capacidad de trabajo, el rigor, la exigencia, exigir de sus equipos de trabajo, se rodea de gente muy buena y a todo el mundo le exige igual. ¿Cómo fue, saltemos un poquito, cómo fue la década de los 90? ¿Cómo la vivió? Al principio, su primer trabajo público en esa década, me corregirá, fue Ministerio de Comercio Exterior durante el gobierno Gaviria. No, yo tuve Ah, antes otra cosa. Resulta que después de haberme sido presidente de Mata Crédito, pude enfrentar, gracias a Dios, esa crisis financiera bien. La empresa pues siguió adelante, había una junta directiva nueva, estaba José Fernando Izaza, ese es otro jefe que se me olvidó hablar, lo estricto, también lo exigente, además, porque es que él era una persona que en esa época siempre ha sido un hombre pues también intelectualmente muy, muy sobrado. Entonces yo me impresionaba porque entraba a su oficina y nunca había nada en el escritorio, de una revista del Economist. Y entonces él le hablaba a uno de no sé qué, de las captaciones y de todo, pero no tenía papel, estaba en la revista, nada más. Entonces yo decía, este señor, ¿a qué horas tiene tiempo de leerse una revista? Yo tengo mi escritorio así lleno de cosas. Venía donde Luis Carlos, que también siempre tenía un montón de papeles y de todo. Pero entonces, un día me llamó Luis Carlos otra vez, entonces me dijo, un grupo de banqueros y yo hemos estado revisando que este es un momento muy difícil para el sector financiero, casi todo está nacionalizado, todos los bancos realmente se han terminado intervenidos o nacionalizados o lo que fuera. Entonces te queremos proponer si quieres hacerte cargo de ANIF, que es el único gremio que queda del sector financiero privado, porque la asociación bancaria en ese momento, que era el gremio de los bancos, pues todos los bancos estaban nacionalizados, era la banca pública. Y en la banca pública sabemos también pues tantos casos de corrupción, de cartera de mala calidad, préstamos otorgados con criterios absolutamente populistas y politiqueros, irresponsables además. Entonces él dijo, la banca en Colombia no puede ser esto. Entonces, pues está ANIF. ANIF es un gremio pequeño, es un centro de estudios sobre el sector financiero, pero pues está muy chiquito y está muy golpeado porque todos los que eran sus afiliados ya están
ahora intervenidos. Estamos muy poquitos, está Carlos Pacheco, que fue otro empresario impresionante que tuvo Colombia, y entonces, pues, te quieres venir, y a mí, pues, los desafíos siempre me han gustado. Esas cosas que a uno le dicen que no se pueden hacer, yo siempre me le meto a hacerlas y he logrado muchas veces, no todas. Pero entonces asumí a NIF y fue una época fascinante porque en ese momento no solamente teníamos poquitos afiliados y todo, sino ya estábamos en el gobierno Barco, y en el gobierno Barco entonces pues ya se estaba hablando de tantos cambios que había que hacer en Colombia. Empecemos, por ejemplo, porque en el gobierno de López y la ley 55 del 75, si no recuerdo mal, prácticamente ha prohibido la inversión extranjera en la banca en Colombia. Había una decisión del Pacto Andino, que era la decisión 24, que prohibía la inversión extranjera en la comunidad andina, y entonces pues era una economía totalmente cerrada, expulsando a los inversionistas, y entonces pues ahí ya se empezaba a hablar de al contrario, tenemos es que abrirnos, buscar que llegue la inversión. En ese gobierno Barco, pues que hubo también tanta gente tan importante, pues empezaban a dar como los primeros pasos de la apertura económica, que después se concretó en el gobierno del presidente Gaviria. El presidente Gaviria llega a su gobierno y entonces nombra a Ernesto Samper como ministro de Desarrollo, y Ernesto Samper y él me ofrecen a mí ser directora del INCOMEX. Entonces yo estaba en ANIF hablando, por ejemplo, tuve algunos méritos. Primero, ese foro que se llamaba ANIF Fedesarrollo, que lo acaban de terminar, a mucho pesar, porque esa alianza se acabó hace como 3 meses. El foro ANIF Fedesarrollo llegó a ser el foro económico más importante de Colombia. Ese me lo inventé yo. Se lo propuse a Miguel Urrutia, que era en ese momento el director de Fedesarrollo. Le dije, hagamos esta alianza para hablar de todos estos temas, de lo que puede ser acá en Colombia una mayor inserción internacional, una flexibilización de muchas de estas normas, como prohibir la inversión extranjera, etcétera. Entonces hicimos ese foro. Ahí ya se estaba hablando en ese momento, por ejemplo, de regularizar un poquito todo el tema cambiario. Teníamos un control de cambios, el Estatuto 444 del 67, ya se hablaba de que había que tener más apertura en los cambios. Y en todo eso ANIF tuvo un gran protagonismo, tanto con el Foro ANIF de Desarrollo como por una cantidad de eventos chiquitos que yo pues organizaba. Me acuerdo que hice el primer foro sobre fondos de pensiones en Colombia, lo hice con ANIF en el Conclub. Entonces trajimos a todos los expertos en el tema chilena que había adelante de nosotros, y entonces eso realmente fue interesante desde ANIF. Cuando llega Gaviria, me ofrecen a mí ir al INCOMEX, y entonces era pues realmente como la oportunidad de que todo esto que uno estaba viendo en teoría, como ver si uno participaba como en el protagonismo de esto. Sin embargo, me dio un poquito de temor, pues porque yo no había tenido ningún contacto con el comercio exterior, y además tenía una muy mala imagen del INCOMEX, porque si esto es una cosa que es exactamente la antítesis de lo que yo vengo tratando también de apoyar desde ANIF, que es una economía más moderna, más abierta. Sin embargo, dije sí. ¿Y había comercio exterior en ese momento? Sí, pero era pues una cosa mínima. El comercio exterior en Colombia era totalmente regulado, controlado. El INCOMEX era un instituto para dar permisos, licencias, y yo siempre he creído que donde hay tanta intervención del Estado hay muchos riesgos también para la corrupción. Entonces había mucha fama de que había corrupción, de que las licencias de importación, no siempre, obviamente, pero que había casos, el Plan Vallejo. Entonces era un instituto totalmente cerrado, pero yo dije, acepto, y me fui allá sin saber realmente qué posibilidades iba a tener de cambiar esa mentalidad del INCOMEX. Pero fue muy interesante porque el presidente Gaviria me llevaba a mí como directora de INCOMEX a algunos de sus viajes internacionales, creo que a la mayoría. Y en esa época la relación con el presidente Carlos Andrés Pérez de Venezuela era súper cercana, porque los dos tuvieron la visión: Colombia y Venezuela tienen que impulsar esta modernización de la comunidad andina, meter estos dos países en un proceso también de inserción internacional. Y estando en estos viajes que íbamos y veníamos a Venezuela, entonces nos inventamos muchas de las decisiones que realmente modernizaron y que generaron una gran dinámica en la comunidad andina
en ese periodo que duró también la administración Gaviria, entre el 90 y el 94 hubo un montón de decisiones en la comunidad andina que dispararon a la comunidad andina. Entonces fue la apertura de cielos en el tema aéreo, en servicios. También tuvo mucho que ver el tema de aranceles, empezó a hablar allí de bajar también aranceles, después se bajaron con los demás y era dificilísimo porque no quería en ese momento Ecuador ni Bolivia bajar ningún arancel y nosotros ya Colombia estaba empezando a pujar por bajar aranceles en contra de lo que había sostenido Colombia hasta esa fecha. Bueno, fue un impulso importante de la comunidad andina. Y en uno de esos viajes, viniendo en uno de esos viajes, le dije al presidente, ¿sabe? Es que el INCOMEX me parece que no puede seguir como está, dedicado a poner chulos rojos, chulos verdes de permisos y aprobaciones y licencias, si lo que estamos queriendo es una cosa tan abierta. Y me dijo, ¿y usted qué se le ocurre? Porque él siempre le habla, ¿y usted qué se le ocurre? Le dije, no, pues a mí se me ocurre que se debería hacer un ministerio para el comercio exterior. Me dijo, ¿sabe qué? Creo que con Ramírez, era Luis Fernando Ramírez, que era también el ministro, también hemos hablado algo parecido a eso. Y entonces, ¿usted cree que eso se puede hacer? Le dije, pues claro que se puede hacer. Me dijo, ¿qué hay que hacer? Le dije, pues transformar en INCOMEX en un ministerio. Me dijo, pues hágale. Yo no sabía Me dijo, eso. hágale. Entonces le dije, ¿me apoya todo el proceso? Me dijo, sí. Y yo me metí en la quijotada de haber trabajado con un equipo que era mi equipo interno. Yo siempre he trabajado con gente muy joven, porque me gusta la gente joven, pila, estudiosa, trabajadora y exigente. Nosotros cerrábamos el INCOMEX a las 5:30 de la tarde, se cerraba servicio público. Yo no volví a dar ninguna cita después de esa hora. Y nos encerrábamos con este equipo, nosotros, en un salón grandísimo que era el del Consejo Superior de Comercio Exterior, y poníamos entonces papelógrafos comparando toda la arquitectura del comercio exterior en 25 países. Yo saqué una selección de los 25 países más dinámicos del comercio exterior en el año 90, para ver Colombia cómo pudiera desarrollar una arquitectura que desde el punto de vista institucional se pareciera a lo mejor que había en algunos de ellos. O sea, fue un poco anticiparnos a lo que después fue la OCDE con las mejores prácticas de gobierno y todo. Sí. Entonces, no había internet en esa época, ¿no? Estamos hablando del año 90. Yo le escribía a todos los embajadores, por favor, mándenme la legislación de su país sobre el comercio exterior, y nos mandaban unos mamotretos así, nosotros estudiábamos, leíamos y por eso eran los papelógrafos. Entonces Corea es así, Japón es así, Estados Unidos es así, Francia es así, Alemania es así, porque tampoco había Unión Europea en ese momento, apenas estaban en la comunidad europea. Pero cada país independiente. Entonces empezamos a coger como lo mejor de todos y armamos nosotros ese muñeco, hicimos el proyecto de ley de ministerio y ya en ese momento buscamos con cooperación internacional y tal vez de la, no me acuerdo si fue la OMC o alguien nos mandó un consultor colombiano, por fortuna, que se llamaba Camilo Osorio, tal vez era un señor mayor muy bueno, valiosísimo, pero pues era de esos colombianos que había vivido fuera de Colombia hace muchos años. Y vino y nos echó una manito al final, así armamos ese ministerio, pero ya lo voy a acabar de contar porque es que todo tiene que ver con el presidente Gaviria. Cuando ya el ministerio estaba listo, yo pues me reunía con los gremios, con todos, para ver, esto tiene que servir es para que el sector productivo colombiano se modernice, se vuelva más competitivo, tengamos más que exportar, no podemos seguir dependiendo del monocultivo del café y petróleo y carbón, necesitamos más manufacturas, todo. Entonces por eso me reuní con todos los gremios. Al final, entonces, de tener ya la ley en el Congreso aprobada, me ayudó mucho un congresista que era Víctor Hernán Barco, que era el experto en economía. Sí. Entonces, y Rodrigo Marín Bernal, que hacía un ministro de Desarrollo. Entonces, en ese momento, un día me pide cita el presidente de la ANDI, que se llamaba Carlos Arturo Ángel, que era también de Pereira, y creo que por eso era muy amigo del presidente Gaviria. Entonces me dicen, esto que me recibe esta noche, como sea. Yo le dije, ay, Carlos Arturo, pues que estoy, no sé, alguna cosa tenía. Entonces me dijo, no, pero es que es urgente, yo no la demoro. Llego a mi oficina a las 8:30 de la noche. Entonces me dijo, mire, es que yo le quiero contar una cosa. Nosotros los gremios, varios de nosotros creemos que usted sea la primera ministra de Comercio Exterior, porque usted ha hecho este trabajo con una juicio, un rigor, pero estoy hablando con César esta tarde. Y le dije que nos parece que sería muy bueno que usted fuera ministra, y César me dijo que no la va a nombrar. Y yo sé que usted también tiene esa ilusión, entonces yo quiero que esta noticia no me la vaya a dar duro, porque creo que la va a anunciar mañana, pasado mañana. Y efectivamente que seca, porque claro que aspiraba a ser la ministra. Claro, así lo había inventado usted.
Entonces le dije, ¿por qué? No, no solamente me lo he inventado, fue un proceso súper duro, porque yo tenía en el Incomex, por ejemplo, cerca de 700 funcionarios, me tocó hacer un plan de retiro, persuadirlos de que se retiraran, ofrecerles cosas que fueran lo mejor posible para ellos, para tener un ministerio de apenas 180 personas. Yo quería que fuera el mayor nivel técnico, que fueran todos profesionales con 3 maestrías, con 3 idiomas, o sea, y era el ministerio más impresionante. Entonces, tenía el ministerio listo, la selección de personal hecha, toda la gente ya la habíamos escogido todo. Pero entonces le dije, ¿por qué? Me dijo, porque Gaviria dice que necesita un ministro que tenga peso político y que usted no es nadie políticamente. Entonces esto fue como una bofetada de decir, el mérito, el juicio, el trabajo no sirve para nada. No soy nadie políticamente, efectivamente no soy. Entonces me llamó al día siguiente Juan Manuel Santos, que era director del Tiempo. Yo en esa época, pues yo siempre he sido un poquito irreverente, entonces yo lo llamaba, yo no era amiga de él ni nada, pero yo le decía, oiga, póngale más temas internacionales a ese periódico no tiene ni idea de lo que está pasando en el mundo internacional. Le decía, no, pero es que todo eso cuesta, es que no sé qué, es que la pauta, es que esos temas todavía a la gente no le interesan mucho. Y yo, no, esto es absurdo, ustedes no tienen ninguna visión de lo internacional. Pues me llama al día siguiente a decirme, te quiero contar que el presidente César Gaviria me acaba de ofrecer el Ministerio de Comercio Exterior. Y, o sea, yo ya sabía que no me iban a ofrecer a mí, pero no sabía quién era. No sabía quién era el Entonces me dijo, doliente. yo quiero que me acompañe, te dice ministra. Entonces esto era como una bofetada detrás de otro, porque yo decía, ¿cómo es posible? O sea, me dijo, porque yo sé que es la que sabe este tema y todo ha sido tú, quiero que me acompañes. Entonces yo esa tarde llegué a mi esposo y le dije, me voy a ir, o sea, esto no puede ser. Entonces Álvaro, mi esposo, que es un hombre de verdad, un tanto por la tierra, tan sereno, me dijo, ¿por qué fue que hiciste todo este trabajo? Y yo, pues para que le sirva a Colombia, porque hay que lograr que el sector productivo se modernice, que haya más empresas chiquitas, 1000 cosas. Entonces me dijo, ¿y ese servicio a Colombia no lo puedes hacer siendo la segunda? Tenía que ser solamente la primera. Yo le dije, no, sí lo puedo hacer. Entonces, y me quedé y fui la viceministra Juan Manuel Santos. Y eso fue Entonces fácil. esas son dos partes de por qué estoy en el gobierno Gaviria. Primero Sí. como directora de Incomex, cabeza del sector de comercio exterior, después como viceministra del ministerio, que yo creo que fue un ministerio espectacular, sobre todo el de la primera etapa. Y fue fácil manejar esa relación de... Le En acaban de esa poner un época, jefe. en esa época sí, porque yo realmente siempre he tenido muy claro que si el servicio es lo que me mueve, entonces yo entrego todo. Y cuando llegó Juan Manuel, yo le tenía las agendas de los siguientes 3 meses de reuniones de la comunidad andina con los memorandos de todos los temas que se han venido discutiendo, de lo que Colombia tenía que hacer, de lo que ya habíamos adelantado nosotros con Perú, con Venezuela, tenía todas las cosas organizadas para el GATT, que era todavía en esa época. Entonces, como que todo eso hizo que él también viera que tenía ni una coequipera que le iba a ayudar y tuvimos una relación amable de trabajo. Yo fui muy clara con él en que le dije, lo único que le pongo como condición para quedarme es que a mí no me va a invisibilizar, porque yo quiero que mi trabajo también siga teniendo relevancia dentro del sector privado, los gremios y también hacia afuera, que se vea, porque ya en ese momento tenía claro, yo sí quiero que después de este trabajo técnico, también políticamente yo pueda mostrarlo. Cuando se habla de Santos y de Pastrana, se dice que son dos jefes que delegan mucho. Sí, es cierto. ¿Es correcta esa apreciación? Es ¿Y cierto. qué diferencias podría usted contarme sobre los estilos de uno y otro? Bueno, la verdad es que yo pienso que Andrés Pastrana es un estadista que siempre piensa realmente es en el país, en la, digamos, en la sobriedad de la función que tiene uno, pero también en exigir esos resultados, como decía. Él es una persona que confía en lo que uno trabajaba y demás. Es una persona que siempre realmente a mí por lo menos siempre me motivó mucho porque me apoyaba muchas iniciativas. Cuando yo fui ministra entonces de Andrés Pastrana fue 4 años después, no, 8 años después, porque entonces vino Juan Manuel Santos, los 2 años que le quedaban a Gaviria. Después llega el gobierno Samper. Sí. En el gobierno Samper, le cuento un secretico, a mí me llamó Guillermo Perry un día y me dijo, ¿usted quiere ser superintendente bancario? Y le dije, no quiero hacer nada en ese gobierno, no quiero estar en ese gobierno. Lo público me encanta, pero en ese gobierno no quiero estar. Ya era todo Ya había el estallado el escándalo y escándalo. todo.
Después me ofrecieron que si quería irme de embajadora a Venezuela, y dije, no quiero nada en este gobierno. O sea, dos temas que eran súper tentadores porque el financiero lo conocía, Claro. Venezuela, pues tanto que había trabajado en esto. Y dije, no. Entonces esos 4 años tuve mi oficina particular, me fue súper bien, estuve independiente. Y en ese momento, cuando llego al ministerio de Andrés Pastrana, entonces yo le digo, mire, tenemos que ver cómo hacer, por ejemplo, para que haya más empresas nuevas, porque el país tiene unas empresas muy sólidas, no muchas, pero es que lo que pasa es que no tenemos suficiente cantidad de empresas. Y quien diseñó el primer programa de emprendimiento público que lo hizo algún gobierno fui yo con mi equipo en el Ministerio de Comercio Exterior. Creamos un programa que se llamaba Jóvenes Emprendedores Exportadores. Fue la primera política pública de emprendimiento en el año 98, cuando nadie hablaba de emprendimiento. Nosotros le estábamos diciendo acá a los jóvenes, monten una empresa, oriéntense al mercado internacionales. Conseguimos que Bancoltex abriera un cupo de financiación para que los bancos les dieran crédito a estos jóvenes. Y ese tipo de iniciativas Andrés Pastrana las apoyaba con muchísimo entusiasmo. Todo lo que hicimos, por ejemplo, con Colombia Compite, que fue también una política para la competitividad de Colombia, él se le metía de cabeza, hacía que todos los ministros llegaran cada 6 meses a unas reuniones que hacíamos con todo el sector empresarial y con todos los rectores de universidades. Entonces, digamos que era no solamente alguien que deja trabajar, sino que apoyaba con entusiasmo y con generosidad. Juan Manuel Santos es distinto. Juan Manuel sí ve una idea interesante, le parece interesante, deja que uno la haga, pero después todo fue él. Él es el que hizo, él fue el que sacó adelante. Eso fue un poco realmente lo que a mí también hizo que me casara en ese viceministerio y dije hasta acá. O sea, me quedé con él un año largo y ya me fui como faltando 6 meses a que se acabara el gobierno de Gaviria, porque yo creo que uno tiene que tener equipos de trabajo a los que no solamente estimule a hacer las cosas bien, sino también los motive, dándole parte del reconocimiento, haciéndoles sentir que son parte importante del logro. Juan Manuel es muy dado a decir que todo fue él solito el que se lo inventó y lo hizo. Andrés Pastrana, por el contrario, es muy, muy generoso. ¿Cómo se sintió hacer parte del gobierno Pastrana en el marco de la crisis financiera y de, pues curiosamente, usted que tenía en ese momento casa en La Calera, cuando se decía que la guerrilla estaba ya en La Calera? Eso fue muy, 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 digamos, complicado hasta cierto punto. ¿En qué sentido? Yo el tema de la guerrilla lo había sentido relativamente cerca porque una vez estando con mi esposo en la casa empezamos a oír disparos. Nosotros vivíamos en esa casa, no teníamos ni celadores ni nada. Y entonces los disparos y un empresario de la comunidad judía que se llamaba Richie Perman me llamó. Entonces me dijo, ¿estás oyendo lo que está pasando cerca de tu casa, al lado de tu casa? Entonces yo le dije, no, no sé qué es. Me dice, pues es que tengo un amigo, no sé quién era, y se acaban de bajar con su esposa porque se están tomando ese puesto de policía que queda a 50 metros de tu casa. Y pues nosotros nos quedamos allí muertos de susto y la verdad pues haya sido una experiencia, eso ha pasado unos meses antes. Llegamos al gobierno, el presidente Pastrana realmente el país lo eligió porque quería buscar esas posibilidades de hacer la paz, porque tenía realmente mucha gente en Colombia esa aspiración de lograr una paz negociada en Colombia. Él llegó y montó su equipo y en el gabinete él era, digamos, muy respetuoso con todo el gabinete, en que nos contaban un poco en qué iban, pero muy superficialmente. O sea, no era que hubiera un debate de todo el gabinete y era obvio, porque ese era un tema también con cierta confidencialidad. Pues esto era un tema que manejaba él con Camilo Gómez, con Víctor G. Ricardo primero, después con Camilo Gómez. Entonces uno, digamos que tenía confianza en que eso saliera bien, pero yo estaba metida en mi tema de comercio exterior, punto, nada más que en el tema de comercio exterior. Y realmente en ese momento, claro, uno sentía pues las críticas, la gente que obviamente cuestionaba muy duro y entonces decía es que lo que pasa es que lo está haciendo mal, pero yo tuve la fortuna de que él a mí desde el día 1 también siempre me incorporó a todos sus viajes internacionales. Entonces tuve la fortuna de verlo a él desde la primera visita con Clinton,
diciéndole cuál es la situación de Colombia. El narcotráfico se está creciendo, la guerrilla está alimentada por el narcotráfico, no hay tal ideología social de ninguna manera en ellos, lo que tienen es un negocio de narcotráfico. Colombia necesita el apoyo de Estados Unidos para poder luchar contra el narcotráfico, y esa lucha contra el narcotráfico supone, quiéralo o no Estados Unidos, que tienen que estar dispuestos a apoyarnos en actuar contra la guerrilla. Obviamente esto en el gobierno de Clinton al principio no tenía, digamos, mayor receptividad. Recordemos además que llegamos al gobierno con Andrés Pastrana, el país estaba desertificado, el presidente de Colombia sin visa, o sea, el ambiente era muy difícil. Y él con su claridad y con, digamos, sus buenas maneras también, porque es un hombre de mundo, que siempre ha tenido muy claro todo el tema internacional, pues realmente fue demostrando y explicando, y entonces por esa razón es que se empieza a hacer el Plan Colombia, cuando el presidente le dice, es que nosotros tenemos que seguir buscando la paz de Colombia, pero tenemos simultáneamente que estar fortaleciendo la institucionalidad de Colombia, que son las fuerzas militares, porque no podemos de ninguna manera exponer al país a que una negociación, si sale mal, como salió mal, nos encuentre con unas fuerzas públicas debilitadas. Entonces se hace el Plan Colombia. Entonces digamos que yo por todo eso siempre fui consciente de que hacia afuera la gente era crítica, pero yo sabía que había cosas que se estaban haciendo bien adentro. Déjeme, la detengo ahí porque ese momento me parece fascinante. ¿Cómo fue, mejor dicho, hubo entonces una labor de persuasión al gobierno Clinton? Eso no era evidente. No era de llegar y todo arranca. Hábleme más de esas conversaciones, porque si hay algún punto de inflexión en los que el futuro podría haber sido muy distinto, pues ocurrió curiosamente no en Colombia, sino en Washington. Mejor dicho, este país sin esa plata. No, Colombia no hubiera salido adelante jamás sin haber logrado el Plan Colombia. Y ese Plan Colombia es algo que se le debe a Andrés Pastrana, y solamente a Andrés Pastrana, y a su equipo, que fueron en ese momento Luis Alberto Moreno, extraordinario embajador en Estados Unidos, creo que el mejor que hemos tenido de lejos, y obviamente Jaime Ruiz, que era el director de Planeación Nacional. Sí. El ministro de la Defensa, obviamente, también, y después fue Gustavo Bell, el ministro de Defensa, que era además vicepresidente, él ocupó los dos cargos, y entonces pues digamos que todo esto era ir construyendo confianza tanto de los republicanos como de los demócratas. El gobierno Clinton era un gobierno demócrata, obviamente son mucho menos proclives, digamos, hacia darle apoyo a las fuerzas militares, pero fue todo un trabajo de persuasión y también obviamente de un trabajo técnico, juicioso, de demostrarle cómo era obviamente todo este ejercicio de mejorar capacidades de la fuerza pública, que eso no se hace de un día para otro, y conseguir equipos y tener tecnología y todo, y al mismo tiempo pues seguir empeñados en una negociación que buscaba para Colombia en ese momento lo mejor. Y pues lamentablemente sabemos muy bien cómo terminó la historia. Sí. Marulanda, como siempre, pues escabullendo cualquier voluntad real de hacer una negociación, y pues el país desafortunadamente sufriendo mucho con todo lo que eran todos esos desafueros de la guerrilla, todas las cosas que hicieron, las delicias, Patasco, todo sí. Lo que pasó en esa época. Pero lo que tenía yo claro como ministra de Comercio Exterior, porque era un poquito el tema, era, sé que este señor está haciendo eso bien, tengo confianza en lo que ellos están haciendo, y yo como cualquier otro colombiano no quisiera tener el riesgo de la guerrilla en la galera, pero ¿qué hacemos? A todos nos toca de alguna manera también darle este chance al país. Pero fue un proceso, Marta Lucía, ese de las conversaciones allá, fue un proceso que fue mejorando en cuanto a, oye, esto parece que va a salir. Sí. Que se devolvían al avión y decían, no fue bien en esta reunión. Sí, total, en las reuniones con Estados Unidos, sí, total, absolutamente. El presidente Pastrana siempre tenía esa... Y él le preguntaba a uno, ¿cómo te pareció la reunión con tal? Y los congresistas, había congresistas que eran súper duros y que eran muy escépticos con el ejército de Colombia, me acuerdo uno, McGovern, o sea, había varios que eran bastante escépticos, y él sin embargo le decía, mire, pero entienden, miren, ustedes acá en Estados Unidos, ¿qué tal entonces si en fuerza pública es que no hay ninguna posibilidad de que uno realmente pueda
combatir el crimen organizado. Es que acá están estas imbricaciones entre narcotráfico y guerrilla hace muchos años. Y él realmente, pues eso. Y repito, el equipo técnico que tenía, pues era de la mejor calidad. Luis Alberto Moreno con un equipo allá en la embajada buenísimo, donde estaba Juan Esteban Orduz, que después fue director de la Federación de Cafeteros varios años. Tengo clarísimo que Luis Alberto entonces era el que estaba encima de cada uno de los congresistas americanos, republicanos y demócratas. Yo ahí tenía un poco que ver con ellos, porque entonces, Marta Lucía, ¿qué productos exportamos a estos estados? Entonces le tocaba a uno mirar en el detalle qué productos exportamos, qué productos importamos de tales estados de Estados Unidos. ¿Para qué hacían eso? Para lograr con esa filigrana identificar qué senadores eran sensibles a los empresarios de sus estados que tuvieran negocios con Colombia y llegarles por ese lado. Y fue una filigrana impresionante y todo eso pues obviamente permite el Plan Colombia, y ese Plan Colombia realmente pues se materializa ya, no, digamos, en el último año del gobierno Pastrana sobre todo, que es lo que también nos permite cuando llego yo al gobierno del presidente Uribe, que así fue una transición rarísima en mi vida. Ahí no tuve que dar codazos para llegar, pero sí codazos para mantenerme y sobrevivir durante un tiempo en ese Ministerio de Defensa. Y entonces cuando llegó a ese Ministerio de Defensa es cuando realmente veo yo la importancia enorme de lo que ha logrado Andrés Pastrana, de cómo realmente sí teníamos unas fuerzas militares que tenían con qué enfrentar ese enemigo de la guerrilla, que tenían con qué anticiparse, porque estábamos en ese momento en que esa guerrilla tradicional había cambiado también su manera de operar, a una guerrilla de movimientos, acercándose a las ciudades, todo. Entonces ya pues obviamente se empiezan a crear las unidades nuevas, recibimos mucho apoyo de Estados Unidos, el Comando Sur, para todas estas unidades nuevas, y eso es lo que nos permite con el presidente Uribe desde el día 1 también enfrentar con contundencia y gracias a Dios con resultados muy positivos para Colombia. Quiero hacer una breve pausa para comentarles algo que vi sobre Confama, que es el patrocinador de este episodio y de este podcast. Por cierto, que siempre me he sentido muy contento de que apoyen este proyecto y estoy feliz de que hayan decidido seguir creyendo en Atemporal. Vi en LinkedIn un video de los trabajadores de Confama hablando sobre cómo habían logrado esa organización reducir efectivamente la semana laboral a 5 días, a pesar de que siguen prestando todos sus servicios habituales, incluso en los fines de semana. Y lo hicieron con una asignación muy eficiente de los turnos, y ver los testimonios de los trabajadores hablando de cómo esta nueva manera de trabajar les había permitido tener la certeza de cómo organizarse, de tener suficiente tiempo disponible para actividades muy valiosas, por ejemplo, visitar a sus familias, leer, hacer ejercicio. Me pareció realmente fascinante y me parece que es en eso una de las cosas en las que brilla Confama, es poner sobre la mesa maneras de enfrentar esta nueva era del trabajo, pensar en cómo vamos a anticiparnos a lo que será el futuro y cómo vamos a gestionar esta era de cambio de una manera enriquecedora y productiva. Creo que toda empresa, toda organización que se esté preguntando cómo vamos a hacer de cara a los desafíos de la nueva era, puede encontrar en Confama una cantidad de conocimiento valioso acumulado que será muy, muy provechoso de cara a los desafíos que van a estar enfrentando y que enfrentaremos todos de cara al futuro. De manera que, Confama, gracias por poner esos temas sobre la mesa, gracias por apoyar este proyecto y permitirle a ustedes seguir disfrutando de este episodio que explica que el presidente Uribe la haya nombrado a usted en su ministerio más importante de lejos. No sé, eso para mí ha sido siempre una pregunta y se la hice algunas veces. Yo no lo conocía a él, como tampoco conocía a Andrés Pastrana cuando me nombró ministra. A ninguno de los dos lo conocía, no era amiga, no había trabajado en sus campañas. Yo nunca había estado realmente así como en eso de estar acompañando en la campaña ni nada. Pero el presidente Uribe, cuando estábamos en el gobierno Pastrana, yo había hecho toda esta política de Colombia Compite, que era
impresionante, realmente era una política muy bien articulada, donde mirábamos todo lo macro que afectaba a la competitividad de Colombia, la infraestructura, las carreteras, obviamente la logística, el sector productivo, etc. Entonces le propuse al presidente Pastrana, hagamos un foro con los precandidatos y les mostramos esto para que esta política continúe en el siguiente gobierno, pues cualquiera que sea, y los más opcionados eran Noemí, Andrés Pastrana Noemí, Álvaro Uribe y Horacio Serpa. Y entonces pues se los mostramos a los tres. Y el presidente Uribe pues sí fue el más juicioso, él llegó, tomó notas, no sé qué, y me oyó y todo, y perfecto, entonces preguntaba mucho, entonces sí, la logística, las carreteras, demás. Bueno, se acabó la reunión. Cuando ya se iba a acabar el gobierno Pastrana, en febrero de ese año, él me dijo, Juan Camilo Restrepo se retiró de la embajada en Francia porque quiere hacer campaña presidencial. Yo no he querido poner un embajador que sea una persona que realmente vaya a estar un poquito tiempo y que no pase nada, pero he pensado, ¿qué tal si tú te vas de embajador a Francia y empiezas a hacer una política de atracción de inversión francesa a Colombia? Porque yo creo que están dadas las condiciones para que el país empiece a recibir más inversión extranjera, y con seguridad el próximo gobierno, con todo esto que estamos haciendo, va a recibir mayor inversión, y qué bueno que sea inversión europea, y mirar eso en Francia. Y yo le dije, esto me parece agua, o sea, mejor dicho, era agua celestial. Me parecía lo máximo. Yo siempre he adorado Francia, me hubiera sido la más feliz de quedarme allá de embajadora no sé cuántos años. Entonces, pues me organicé, me fui en febrero del año 2002 para la embajada. Le pedí a mi esposo, pues vámonos para allá. Cogió, cerró la oficina, fue todo un camello para él, y muchos sacrificios ha hecho siempre para apoyarme. Nos fuimos a Francia y resulta que la elección presidencial es en abril. O sea, yo llevaba apenas 3 meses de embajadora. Ahora, en 3 meses había movido el cielo y la tierra. En 3 meses hice una cosa maravillosa, porque los floricultores colombianos, como yo había sido ministra de Comercio hasta hacía 6 meses o 5, me querían mucho. Entonces llamé a algunos de los más grandes y les dije, yo necesito que ustedes me ayuden mandándome flores cuando manden a sus compradores acá en Francia. Entonces, pues hubo 4 de ellos que me dijeron, listo. Y me mandaban todos los lunes, entre 4 floricultores, como 40 cajas de rosas. Y yo esas 40 cajas de rosas, la cocina de la casa la volví yo una floristería. Y yo misma me ponía y cogía y arreglaba las flores. Al principio mi marido, las empleadas, el conductor de la embajada, siempre lo hicimos nosotros, y compraba unos papeles divinos en Francia, que son esas papelerías y todo, y hacía unos buquets divinos, con unas cintas y todo. Sergio Jaramillo, uno de mis asesores en la embajada, me hizo una tarjeta en perfecto francés diciendo, apreciada señora, espero que su casa pueda disfrutar el aroma y los colores de estas flores de Colombia, que están sembradas por mujeres colombianas, en donde todas las mujeres sabemos cuánto podemos contribuir a que el mundo sea mejor, una cosa así, o sea, una cosa súper poética. Y yo le empecé a mandar estas flores a la esposa del primer ministro, a la esposa del presidente, a las esposas de todos los ministros, a las esposas de todos los presidentes de las empresas francesas que tenían inversiones en Colombia, a las esposas de los periodistas más importantes que hay en Francia. Y yo a los 3 meses era súper popular, por cuenta de que llegaban unas flores divinas de la embajadora de Francia, que muy poca gente conocía, pero a los 3 meses me invitaban a todo. Entonces, por eso, el presidente Uribe lo eligen en abril. María Ángela Holguín era su asesora en el tema internacional. Me llama un día y me dice, Álvaro Uribe quiere ir a Francia, ¿será que tú le puedes ayudar a organizar una visita? Yo sé que estás muy recién llegada ya, de pronto te cae difícil, pero pues ¿qué tanto crees que puedas hacer algo? Le dije, yo en 3 meses tengo acceso a todo el mundo. Sí. ¿Con quién quieres? Me dijo, pues lo mejor que se pueda. Le dije, pues le va a hacer una visita a un presidente. Y le hice casi que una visita de Estado. Se reunió con el presidente, el primer ministro, el presidente de la asamblea, le hicieron eventos en todas partes, todo. Le hice una comida impresionante en la casa de la embajada, con los presidentes de las principales empresas francesas con inversión en Colombia. Y él, la verdad, no tuvo un segundo libre, porque pues la verdad, él trabaja duro, pero yo también trabajo muy duro. Sí. Total, no tuvo un minuto libre, se regresó a Colombia. Y cuando se regresó a Colombia, me llamó unos días después, me dijo, embajadora, usted tiene que venir a alguna cosa a Colombia. Entonces le dije, sí, presidente, casualidad, tengo que ir dentro de unos días. Entonces me dijo, me gustaría mucho reunirme con usted. Cuando llegué a esa reunión, estaba Rudy Gómez, Fernando Londoño,
Fabio Echeverry Correa y Álvaro Uribe. Y yo entré a esa reunión y ya el presidente había anunciado todo su gabinete, quedaba la Cancillería y el Ministerio de Defensa. Cuando, pues, le dije yo a mi esposo, él ya estaba en Francia, yo vengo a Colombia, entonces le dije, pues, presidente Uribe me pide que me reúna con él, entonces, no, te van a ofrecer la Cancillería. Yo dije, pues sería delicioso, pero es que acaban de llegar a Francia, me parece que no tiene presentación, yo no creo. Pero bueno, vamos a ver. Llego yo a Colombia a esta reunión y estos 4 señores, todos ellos tan importantes y todos ellos tan concentrados en el tema de la seguridad, me dice, presidente, es que quiero que se haga cargo del Ministerio de Defensa. Yo le dije, ¿pero yo de dónde? O sea, yo de eso no sé nada. O sea, tengo claro porque pues sí, uno estudia cosas y todo, pero de ese tema no. Y la verdad, nunca entendí bien por qué. Una vez me dijo, y lo dijo pues en público, dijo, porque la capacidad de planeación de largo plazo que tiene la ministra y las metas y siempre concentrar resultados, eso hay que hacerlo en el sector de la defensa. Y el tema de la transparencia es una cosa que me gusta. Y una idea que ella me dijo un día que había leído sobre Malasia, me gusta esa idea también. Y entonces, ¿cuál era esa de Malasia? Lo de Malasia, pues porque Mahathir, que era el primer ministro de Malasia, tenía una situación muy parecida a la de Colombia, había guerrillas. Malasia es un país palmicultor también impresionante y este señor, pues con toda la guerrilla allá haciendo desastres, hicieron un programa de desmovilización de la guerrilla y a estos guerrilleros, parte los combatieron obviamente, perdón, pero una parte les hicieron un programa de desmovilización que fue exitosísimo. Entonces yo un día le dije al presidente Uribe, le dije, yo creo que acá debemos hacer algo de eso. Entonces el presidente Uribe, yo creo que lo que había visto en mí fue como toda esa planeación de largo plazo que hice en el Ministerio de Comercio Exterior, en lo de Colombia Compite, todo estaba diseñado a 10 años. Sí. Y creo que el tema de la seguridad sin duda necesita realmente que el ministro, que es siempre un actor político, que tiene que ser como intermediario entre la fuerza pública y el resto del gabinete, entre la fuerza pública y el Congreso, entre la fuerza pública y la sociedad civil y el sector empresarial, pues también tenga esa capacidad de mirar el largo plazo, de ayudar a diseñar realmente escenarios de largo plazo en donde todos estos otros actores sean un apoyo para la fuerza pública. Total, yo creo que fue un poco por eso. ¿Y no era acaso demasiado urgente la situación de orden público y el riesgo de la guerrilla y eso para ese momento, que era difícil ponerse a pensar en largo plazo? O sea, no había demasiados asuntos urgentes que atender. No, yo creo que uno nunca como funcionario público puede tener ese tipo de dilemas. Eso es un falso dilema. Uno tiene que tener la capacidad de acción y reacción frente a la coyuntura, pero nunca puede perder esa visión de mediano y largo plazo, porque es que la función de Estado supone siempre que uno está pensando en el bienestar de las generaciones futuras. ¿Cuáles de las decisiones que tomo hoy van a servir para que el día de mañana los jóvenes tengan mejor educación? ¿Cuáles de las que tomo hoy para que mañana las empresas tengan mejores posibilidades? Entonces eso no era un dilema. Y además yo creo que el presidente Uribe con razón se sentía muy seguro él mismo. Entonces él decía, mientras ella me aporta algo de lo que son fortalezas que pueden servir, yo de todas maneras soy el que soy capaz de seguir conduciendo esto en esta coyuntura. Y realmente fue muy bueno porque, por ejemplo, él me llamó a mí, estando todavía en Francia, o sea, yo obviamente me clavé a leer todo lo que encontraba sobre seguridad y defensa, le pedí cita a la ministra de Defensa de Francia, que era en ese momento la única mujer ministra de Defensa en el mundo. A los poquitos días nombraron a Michelle Bachelet y después ya fue el nombramiento mío. Y entonces me dediqué a leer sobre esto. Y el presidente me llama un día y me dice, quiero que al día siguiente de empezar nuestro gobierno, empecemos un programa que es fundamental para mí. A todos los ganaderos y a todos los empresarios de la región Caribe los están secuestrando y se los llevan por la serranía del Berijá. Y eso hay que evitarlo. Tenemos que parar esto. No podemos permitir que el sector arrocero y todo el sector rural de la costa termine secuestrado. Y yo, bueno, entonces esto, ¿qué hacer? Y yo recordaba que, como estaba en el gabinete de Andrés Pastrana, Gustavo Canal venía trabajando mucho también todo el tema de la infraestructura y estas cosas. Entonces, pues ya alguna vez también hablé con Gustavo Canal y me puse a diseñar un programa que nos permitiera a nosotros, con unas caravanas, hacer entonces los recorridos, porque es que el país estaba secuestrado en las ciudades.
en ese momento la gente no salía a su finca porque le daba miedo que lo secuestraran saliendo de Valledupar, o de Bogotá la gente no salía a Girardot porque le daba miedo que la secuestraran, porque eran las pescas milagrosas, se paraba la guerrilla en cualquier recodo del camino, paraba 50 carros, empezaban a exigir identificación a cada uno, se llevaban 4 o 5 secuestrados y después los soltaban el resto de carros, pero se llevaban los secuestrados. Entonces, pues cogí y diseñé todo este tema de hacer unas caravanas que iban, obviamente, pues en la parte caribe, otras hacia Antioquia, etcétera, para hacer corto el cuento. El 12 de octubre, que fue la primera fiesta, el primer puente que hubo después que tomamos posesión en el gobierno de Álvaro Uribe, yo organicé 3 caravanas que eran fundamentales, una para poder ir a la costa, otra para poder ir a Antioquia. Pero el 7 de agosto, cuando nos posesionamos, el presidente me dijo, mañana empezamos la de Valledupar. Le dije, sí señor, ya todo está diseñado. Y entonces hicimos esta caravana en donde había unos helicópteros de la policía que estaban acompañando pues solamente las principales vías. Había algo de ejército también que estaba acompañando en las carreteras, y nosotros le decíamos a la gente, si se va cada carro cada media hora, eso es imposible. Entonces lo que les pedimos de colaboración es que se junten a una hora determinada para que los recorridos los hagan estando acompañados de la fuerza pública y un grupo considerable de carros, de tal manera que minimizan el riesgo. Y esas carreteras fueron una de las cosas más importantes que en ese momento le mostraron al país que había ya un cambio concreto, tangible. Sí. Porque octubre pues son 2 meses después de empezar gobierno, y estas caravanas enloquecieron a la gente de la felicidad porque era recuperar su país, y eso era parte de lo que el presidente Uribe se ha comprometido a hacer. Entonces era como esta combinación de coyuntura, en donde pues yo trabajaba con todos nuestros comandantes de fuerza. Había realmente unos que eran extraordinariamente cercanos, amables, otros que no era tanto, pero la responsabilidad de todos nosotros era darle al presidente su mejor resultado, y entonces ahí pues combinamos eso, planeación, pero también con acción de inmediata, de coyuntura, y funcionó. Ahí ya se estaba sintiendo los efectos del Plan Colombia. Ahí. Claro, porque ya en ese momento, por ejemplo, el tema de helicópteros, parte de esto de las carreteras y demás era que también ya la policía tenía más helicópteros, entonces pues empiezan a dar más apoyo para la lucha contra el narcotráfico, para la fumigación. Entonces pues una carretera de estas, si se iba a hacer un trayecto, pues había más presencia de la fuerza pública con helicópteros. Ya también teníamos, nosotros recién empezó el gobierno, se tomó la decisión de aumentar el tamaño del pie de fuerza. O sea, qué tristeza, pero lo que nos está pasando a nosotros hoy nos va a pasar igualito dentro de un año, ojalá Dios quiera. Digo no tristeza en el sentido de que ojalá dentro de un año sí se corrija la situación, pero da tristeza simplemente sentir que volvimos 20 años atrás o 22 años atrás, porque al día siguiente de que se acabe el gobierno de Petro, este país vuelve a aumentar el tamaño del pie de fuerza. Necesitamos aumentar el tamaño del pie de fuerza, necesitamos volver a darle a la fuerza pública equipo, mantenimiento de los equipos, necesitamos recuperar la capacidad aérea del país, sobre todo la capacidad helicoportada, porque es que esto no es solamente de aviones, son helicópteros. Todo eso lo pudimos hacer porque el de Estados Unidos nos había entonces dado dentro de ese Plan Colombia pues una serie de helicópteros, y empezaron a llegar más y más y más, y eso pasó durante todo el año 2002, 2003, 2004. ¿Qué tanto se metió usted en el nivel de la estrategia, de la táctica? De la estrategia mucho, de la táctica poco, porque si es que la táctica es, bueno, ya entonces van a hacer una operación, entonces cómo la hacen y de qué manera van a rodear un grupo guerrillero, eso lo manejan los militares siempre, pero en la estrategia mucho. De hecho, cuando fui ministra de la Defensa, volvimos a escribir un documento sobre política de seguridad, porque digamos que anteriormente había como documentos de planes, como programas, pero la política de seguridad también escribimos una política a 10 años. Entonces la política de seguridad democrática se escribió pensando, por lo menos durante los próximos 10 años no se deben cambiar estos objetivos estratégicos, que era la lucha contra el narcotráfico, acabar la amenaza del secuestro, que era en ese momento uno de los grandes flagelos que tenía Colombia, lograr controlar el territorio, copar el territorio, y ese acopamiento del territorio era primero fuerza pública, pero también hicimos con el presidente Uribe, por ejemplo, una reunión de gabinete
en Hato Grande, y en esa reunión asistieron todos los ministros y ellos decían, ¿cómo por qué esto? Entonces les presenté una matriz que había diseñado en el ministerio, en donde estaba en el eje, estaban todas las amenazas que había a la seguridad, todo esto, homicidios, extorsiones, no sé qué, en tales sitios. Y en la parte superior estaban todas las entidades del Estado, porque no era solamente el gobierno, el Ministerio de Transporte, Educación, Salud, Cancillería, etcétera, etcétera, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría. Entonces el tema era qué tiene que ver cada uno de los ministerios con cada una de estas amenazas y cómo para controlar el territorio se requiere que haya presencia de 3, 4 o 5 ministerios frente a una amenaza y no es solamente los militares y los policías. Entonces el tema, por ejemplo, fronteras. Es que Andrés es muy joven, pero en esa época pues, salió primera página del periódico. Yo me llevé allá a la canciller, la ministra de Educación, al ministro de Salud, que era Juan Luis Londoño, me llevé al transporte, que era obviamente Uriel. Me los llevé a decirles, los temas de fronteras son fundamentales, porque es que toda la seguridad nuestra está pasando por las fronteras. Acá es donde nos meten tráfico de armas, acá es donde la guerrilla entra y sale. Ya sabíamos en ese momento que lo del Perijá era porque en Venezuela Chávez les facilitaba a los guerrilleros pasar al otro lado, tener allá sus campamentos de descanso, allá ellos hacían entrenamientos, entonces todo eso lo teníamos claro, pero ¿qué? Acá los militares nuestros simplemente corriendo detrás de los criminales. En cambio, con esta presencia lo que pretendíamos nosotros es que hubiera más escuelas, que hubiera mejor infraestructura, que hubiera más puestos de salud. En eso fue impresionante lo que Juan Luis Londoño, que en paz descanse, me ayudó muchísimo. Y entonces era decirle a todos los ministros, tenemos que darle prioridad a este tema de las fronteras. Y eso fue un programa que lo llamamos Soberanía Social en las Fronteras. Y era eso, la soberanía no era solamente cuántos soldados, sino la soberanía social es cuánta población vamos a lograr que sea afecta a la fuerza pública en lugar de mirar para el otro lado cuando pasan los guerrilleros y cuando están entrando las armas por las fronteras. Entonces, eso fueron como realmente momentos en donde de verdad el país vio que sí se necesitaba esa planeación de largo plazo y que se necesitaba un trabajo interinstitucional muy articulado. Y lo mismo hicimos también después con el sector privado, porque por ejemplo, para el presidente Uribe era clarísimo que teníamos que mostrar una gran responsabilidad en la ejecución de ese impuesto para la seguridad que creamos y que esa ejecución teníamos que ser capaces de mostrarles cada peso que entraba al impuesto, cómo se iba a aplicar, que hubiera la más absoluta transparencia. Entonces yo allí me inventé algo que fue la centralización de compras del Ministerio de Defensa y por esa razón es que desde esa época yo dije tenemos que centralizar las compras en el gobierno colombiano y después Juan Manuel Santos cuando fue ministro y después como presidenta mucho más, fue cuando se creó Colombia Compra Eficiente, que era tener una gran central de compras que permitiera economías de escala, pero sobre todo transparencia en el uso de cada peso público que se utiliza en la contratación estatal. Eso lo hicimos en el Ministerio de Defensa, centralizar las compras, mostrarle a los empresarios y estar en un trabajo permanente de articulación, de mucha apertura, de mostrar con transparencia qué era la estrategia de seguridad, que es el cuento de que porque es seguridad, entonces todo es por debajo de la mesa, todo es con sigilo y todo es a escondidas. No, los asuntos de alta seguridad obviamente se manejan con absoluta confidencialidad con el presidente y los comandantes de fuerza y el ministro, en esa época la ministra. Pero lo que es la estrategia tiene que ser pública. De hecho, nosotros, por ejemplo, invitamos en ese momento a muchos actores de izquierda y de derecha a que nos opinaran sobre ese documento de la política de seguridad y recogimos muchísimos comentarios precisamente para que fuera una política muy legítima, muy de institucionalidad colombiana. Entonces, por ejemplo, siendo yo ministra, montamos la primera escuela de derechos humanos dentro del Ejército de Colombia. Esto fue también con solicitud y apoyo de los Estados Unidos. Y esa escuela de derechos humanos fue importantísima también para que los soldados de Colombia empezaran a mejorar su capacitación, su conciencia sobre el derecho internacional humanitario, para que pues cosas tan lamentables como las que también sabemos que han sucedido, pues esperamos que nunca jamás se repitan. Y eso, todo esto fue un trabajo con distintos actores de la sociedad mostrando la estrategia
nos necesita a todos. Es la nación colombiana la que tiene que ser capaz de derrotar toda esta criminalidad, siempre financiada por el narcotráfico. Permítame una pregunta difícil. ¿Qué tan cierto es que su salida del Ministerio de Defensa tuvo que ver con una iniciativa suya de modificar entiendo, los incentivos de ascenso y de recompensa casi dentro del ejército? Mire, yo no sé, Andrés, sobre ese tema sí nunca tuve clara cuál fue el motivo de mi salida. Fue una salida dolorosa porque realmente yo le entregué todo a ese Ministerio de Defensa con la satisfacción de que pudimos hacer muchas cosas bien hechas. La presencia mía siempre en todos los batallones fue permanente, mostrando que el gobierno se preocupaba por los soldados. Cuando había operaciones militares, que yo sabía que esos muchachos llevaban 30 días en la selva, y pues eso va contra todas las normas, obviamente, digamos, de lo que debe ser la motivación y demás de la gente, pues que están enterrados en la selva 30 días, pero a veces tocaba, no podían tener esas rotaciones que se necesita porque es que estaban en pos del enemigo. Entonces había hecho demasiado, y un día llegó Fabio Echeverri a mi casa con José Roberto Arango, me dijo: el presidente tomó la decisión de cambiarte. O sea, nunca recibí una llamada del presidente, nunca nada. Y esas cosas no importan. Yo realmente he aprendido en la vida que uno tiene que dejar atrás los dolores, porque si no, no puede vivir. Mi mamá, que fue una mujer tan sabia y me enseñó tantas cosas, mi mamá una vez me dijo: nunca alimentes rencores ni dolores, porque no te dejan vivir. Si algo te duele, si algo te molesta, nunca lo alimentes. Eso hay que pasar la página y mirar siempre hacia adelante. Si alguien te trató mal, el problema es de él. Si alguien te agredió injustamente, el problema es de él. El tuyo no. Va adelante. Tú siempre tienes que saber lo que eres. Entonces yo, realmente esa fue una parte difícil, dolorosa, pero yo sí me había impuesto realmente en que los indicadores de la seguridad debían ser única y exclusivamente la disminución en los delitos. Entonces, ¿y esto por qué? Porque alguna vez me dijo el comandante de las fuerzas militares: no, señora, es que nosotros acá tenemos siempre las medidas de una guerra, porque es que estamos en un conflicto, la medida de una guerra simplemente son las bajas o son las muertes. Le dije: no, general, me da mucha pena con usted. Este país necesita ver todos los meses cuánto bajamos los homicidios, cuánto bajamos los secuestros, cuánto bajamos los atentados terroristas a la infraestructura, cuánto bajamos los atentados terroristas a todo lo que obviamente está afectando a la población. Y además tenemos que ser capaces de mostrarle esto a la gente y hacer como la disección: está pasando esto en este departamento, esto en este otro departamento, que el país vea qué está pasando, porque en realidad era tan duro el trabajo que había también que mostrarle a la gente cuál era el resultado del esfuerzo. El presidente Uribe fue un presidente que no dejó de ir un solo día a un Consejo de Seguridad fuera de Bogotá, y yo todos los días lo acompañé también. Nosotros a las 6 de la mañana nos montábamos todos los días en un avión con los comandantes y llegábamos a cualquier lugar, a Arauquita, Tame o a Chigorodó, donde fuera, y se reunía con el gobernador, el alcalde, los comandantes de fuerza. ¿Qué está pasando acá, en este municipio o en este departamento? ¿Y qué está pasando? ¿Y en dónde están? ¿Y quiénes son? ¿Y cuál es la amenaza? ¿Y acá es solamente secuestros o es también abigeato? O sea, ¿qué? Y a cada cosa era con su foco. Esto era todos los días en la mañana. Regresábamos a mediodía, yo me iba a mi ministerio, él se iba al Palacio Nariña, y por la noche nos volvía a reunir otra vez en Consejo de Seguridad, pero ya por la noche era mirar lo nacional. Por la mañana local, por la noche nacional. ¿Cómo está el país? ¿Qué está pasando? O sea, esas son las cosas que uno realmente extraña. ¿Cómo es posible que en esta circunstancia que estamos viviendo hoy, el presidente sabe permanentemente que está de paseo? Porque es que es paseo, o sea, no hay derecho. Lo que estamos viendo, sin ir muy lejos, China, que se va a adherirse a la ruta de la seda. Primero, qué irresponsabilidad, porque es que adherirse a un compromiso internacional con semejante país, de semejante tamaño que China, y con todas las implicaciones que esto va a tener para Colombia en nuestra relación con Estados Unidos, esa no es una decisión que debía tomar una sola persona, producto de una calentura, ni producto tampoco del deseo de que le rindan honores
allá en Beijing. Entonces es una gran irresponsabilidad. Pero en el momento en que estamos nosotros, por Dios, nos matan antes de ayer, no sé, militares, todos los días nos están matando militares y el presidente no existe. No hay consejos de seguridad ni en Bogotá ni por fuera de Bogotá. O sea, acaso el ministro de Defensa ahora, porque es un ministro de defensa militar de su origen, tiene esas sensibilidades. Es la gran diferencia. Y en ese momento con el presidente Uribe, pues eran estos consejos de seguridad. Después de todo esto, entonces, pues obviamente hubo muchos momentos difíciles de tensiones en donde yo tenía posiciones muy distintas. El hecho, por ejemplo, de poner una Secretaría General del Ministerio que fuera civil, no militar activo, pues eso también me generó dificultades, pero yo tuve un ángel de la guarda que ya no existe, que fue el general Valencia Tovar. Ese señor era un hombre por encima del bien y del mal, muy respetado, muy acatado, y yo lo había conocido y yo lo llamaba y le decía: general, estoy haciendo esto, ¿usted qué opina? Me decía: me parece bien, hay que tener cuidado con las sensibilidades, hay que explicarles esto, hay que no sé qué. Entonces como que yo me sentía también alentada a hacer las cosas, pero el tema de los indicadores, el tema, o sea, hubo muchos cambios de fondo que hice yo que me generaron sin duda roces con algunos, no con todos. Hubo algunos que fueron extraordinariamente solidarios, cercanos, y bueno, pues el día de la salida, y el día de la salida pues sí fue duro, pero al final del día yo dije: pues para adelante, ni rencores ni dolores. El dolor sí me duró un tiempito, ¿no? El dolor tampoco es que lo pueda solucionar tan rápido cuando siente que es injusto. Yo creo que este concepto de la justicia e injusticia cuando está en lo público es inevitable a veces sentirlo. Pero bueno, uno dice: hice lo mejor, siento que no me faltó nada por entregar, y bueno, para adelante. Una política de seguridad que permitió recuperar al país, darle la vuelta a lo que parecía iba al abismo. Es muy triste que haya terminado opacada por el asunto de los falsos positivos, que por sí mismo pues también es una tragedia enorme y muy triste. Es horrible, no solamente triste, es totalmente inaceptable que eso haya pasado. Yo también quiero decir, lamentablemente uno ahora viendo las cosas de los informes de la Comisión de la Verdad, pues parece que esto en el pasado se había dado ocasionalmente, nunca de una manera, digamos, como tan numerosa como se dio, sobre todo en los años 2005, 2006, según todos esos informes. Yo realmente cuando me preguntas que si tuvo que ver con lo de los indicadores, no sé, no lo creo, porque si al presidente le hubieran dicho: es que no queremos mostrar cuánto bajan los secuestros, se le hubiera dicho como que no, si eso es lo que queremos mostrar. Y al contrario, cuando yo establecí esos indicadores, le dije: presidente, vamos a mostrarle todos los meses al país cuánto estamos mejorando en seguridad. Y él, por ejemplo, me dijo: me parece muy bien, ministra, deja que sean los militares los que lo expliquen para que no hiera susceptibilidades. O sea, él era muy consciente de que había dificultades, pero entonces yo le dije: claro, por supuesto, no soy yo. Entonces el comandante de las fuerzas militares presentaba, cada comandante de fuerza explicaba, pero yo sí creo que lo de los falsos positivos, como se llaman, es una de las páginas que son dolorosas, totalmente inaceptables, inexplicables realmente, porque uno dice: si esto sucedió, ¿por qué sucedió? Lo que sí tengo claro es que cuando yo me retiré del Ministerio de Defensa, se cambió esa directiva de los informes sobre resultados de la política de seguridad. Y pues sí, sabemos que hubo la famosa circular esa de los incentivos y de los permisos y las cosas a los soldados, y eso fue una cosa, eso es una página de verdad muy, muy lamentable. Yo diría hoy, por fortuna, en la medida en que toda esta formación en derechos humanos en el ejército se organizó desde esa Escuela de Derechos Humanos con tanto rigor, y hemos tenido mucho apoyo de la comunidad internacional, yo estoy totalmente segura que eso no se volvería a presentar jamás. Pero también eso tiene mucho que ver con cuál es la calidad de soldados que reclutamos. Yo siempre fui muy crítica, ese fue también otro de mis proyectos de ley problemático, en lo que tenemos en esta sociedad. Acá todo el mundo quiere que haya seguridad. Todo el mundo apoya a la fuerza pública cuando son momentos de aplauso. Todo el mundo les cae con todo el rigor cuando hay algo que es censurable en la fuerza pública. Pero nadie quiere que sus hijos vayan al ejército. Nadie quiere que los muchachos
bien, con buena formación, vayan a prestar el servicio militar. Y esa era una de mis críticas. Yo decía, ¿por qué los hijos de los ministros no están prestando servicio militar? Que porque es que quien está en la universidad tiene esa, digamos, como ese privilegio de que entonces por eso lo eximen. No, eso no está bien. Si el servicio militar hay que prestarlo porque no tenemos la capacidad económica para que todos sean soldados profesionales, pues ese servicio militar debería ser universal, igualito para todos. Y ahí hay cosas que uno también a veces hace con la convicción y la vehemencia, pero que generan obviamente pues muchas reacciones, porque esta es una sociedad que a veces es un poco complaciente en ciertas cosas cuando se trata de que le toquen sus intereses. Y yo creo que acá tenemos que ser todos igualmente estrictos en que si queremos seguridad, la fuerza pública no puede ser solamente los hijos de los campesinos, ni los indígenas, ni los más pobres de esta sociedad. Queremos seguridad, velemos porque tengamos un ejército que tiene las mejores condiciones, que tiene una buena dotación, que tienen realmente un buen ingreso. Y velemos entonces también porque hay una sociedad que apoye la labor de la fuerza pública, entre otras cosas denunciando, entre otras cosas contando, porque es que acá todo el mundo sabe por dónde entraban las armas, el tema de la financiación de los grupos, el manejo de las finanzas, por ejemplo, con el tema de las negociaciones con la FARC. Yo fui súper crítica, no de que hubiera acuerdo, le hice muchas propuestas al presidente Santos en ese momento sobre cómo podía mejorar el acuerdo. Yo participé en la campaña del no, pero no con el presidente Uribe, ni con el presidente, ni con Alejandro Ordóñez, ni con nada. Hice mi propia trabajo del no con unos especie de podcast que era lo que había en ese momento, se llamaba Periscopio. Lo hacía con muchachos de universidades, analizando capítulo por capítulo con rigor lo bueno y lo malo que tenía para decir, el acuerdo hay que votar no, porque nunca fue suficientemente estricto en el desmonte del narcotráfico, en exigirle a las FARC que entregaran las rutas, sus aliados en el exterior, el manejo de las finanzas, por donde les entraban todos los insumos que necesitaban. Entonces, ahí es donde uno dice, hemos tenido una sociedad tolerante, complaciente, con todos los fenómenos que están alrededor del narcotráfico, como también complaciente con la corrupción. Y ahí es donde tenemos que sincerarnos. Queremos un país bueno, próspero, justo, en paz. Todos tenemos que poner una cuota de compromiso y de sacrificio cuando sea necesario. Nos quedan 10 minutos. Necesitaríamos 10 horas para seguir abarcando su carrera. Eso es culpa de Darío el Aguado. Culpa de Darío el Aguado. Constitución de 1886, Constitución del 91, marco conceptual, qué pena. No, en absoluto. Todo lo contrario, muchas gracias. Ha sido muy, muy generoso. Permítame dos para cerrar. Esta, pues, usted evaluará si la contesta o no. Pero ¿hay algo que me pueda decir sobre las armas y cómo estos grupos en ese momento recibían las armas? ¿Cómo se armaba la guerrilla? ¿Algo sobre logística? No, pues obviamente yo conozco de cerca y en detalle lo que se hacía en la parte regular, la parte institucional. Fortalecimos el Indumil. Yo en ese momento le propuse un acuerdo de cooperación al gobierno de Israel que por fortuna nos aceptó, y también a la cooperación española, y nos fortalecieron muchísimo nuestra capacidad en materia de armas, más allá obviamente de lo que ya también estamos recibiendo de Estados Unidos. Yo logré inclusive que Francia nos volviera a dar cooperación a nosotros en el tema militar porque nos habían cerrado la cooperación anteriormente. Luego, pues digamos que todo ese manejo de las armas en lo que es institucional, pues sí. Lo que sucede es que por todas las fronteras entraban armas y siguen entrando armas. Por la frontera con el Ecuador era impresionante la cantidad de armas que entraban, y por Venezuela. En el caso de Venezuela, en total connivencia con el Estado venezolano, con la dictadura de hoy, en ese momento con el gobierno Chávez. De hecho, uno de mis problemas también con el presidente Uribe fue justamente algunas declaraciones que hice yo una vez. Las hice saliendo de una reunión en Washington, y pues me reuní supuestamente en confidencial ahí como con unos periodistas y distintas personas, y me preguntaron, ¿es cierto que Chávez apoya? Yo dije, claro que es cierto, tenemos toda la información de cómo le da cédulas a los guerrilleros de las FARC, les dan papeles venezolanos, entonces el tema de las armas, entran y salen las armas. Y en ese momento, pues inclusive sabíamos que
en uno de los intentos también de atentados, había unos misiles que habían venido del Ecuador, pero pues todo eso sí es el tráfico negro de armas, en donde yo insisto, la comunidad debe estar siempre muy atenta, porque muchas veces saben las cosas, porque muchas veces de oídas, porque es que nunca es posible entrar y sacar armas disfrazadas en un camión que viene con plátano, o que va a salir con plátano, que va a salir con cualquier tipo de producto para exportación. Si no hay alguien que allá donde les toca hacer el transbordo y todo lo demás, se dan cuenta. Pero ¿qué pasa? Que la gente o son complacientes porque los compran, que es también lamentablemente a veces frecuente, o prefieren por miedo mirar para otro lado, hacérselos de la vista gorda. Y uno tiene que generar en nuestra sociedad un concepto distinto de la ciudadanía. No se trata que sean soplones, porque eso es algo que la gente estoy diciendo, pero es que acá no podemos ser soplones, es que eso nos queda muy feo. No, se trata que nos tenemos que cuidar entre todos. Es que uno tiene que cuidar porque se cumplan las leyes, uno tiene que cuidar porque tengamos la seguridad para todos. Uno no puede quedarse callado si ve que a estas alturas están entrando unos señores ahí con unos fusiles al edificio al lado, pero como no es el edificio mío y como no me va a afectar, no, pues algo normal hay allí. Entonces hay que buscar la fuerza pública y hay que ser solidario con la fuerza pública. Yo creo que todo ese tráfico de armas ha tenido lamentablemente complacencia de las autoridades de otros países, falta de acuerdos de cooperación entre fuerzas militares y policía nuestra y los países vecinos. Por ejemplo, lo que acaba de pasar este fin de semana. Yo pienso es lamentable y es absurdo que nosotros no tengamos un acuerdo de cooperación en materia de seguridad fronteriza con Ecuador, porque Ecuador tiene un presidente bueno, el presidente no es un presidente bien intencionado, que obviamente entiende el desafío enorme que tiene él, porque es que en el pasado Ecuador no quiso hacer un acuerdo de cooperación con nosotros en esa época porque decían eso es un problema de Colombia. Nosotros le decíamos, no señor, no es un problema de Colombia, nosotros nos están entrando armas de contrabando de Ecuador, es más, nos entraron hasta armas del ejército ecuatoriano. O sea, es que este tema de los armerillos tampoco tenía tanto control ni allá ni en ninguna parte, entonces no hicieron el acuerdo en ese momento. Hoy, a estas alturas del año 2025, es inaceptable no tener un acuerdo con Ecuador. Es clarísimo por qué no existe un acuerdo con Venezuela, un acuerdo de verdad. Sí. Aunque no nos puede sorprender si el día de mañana resultan con que hicieran un acuerdo y ese acuerdo que hagan en el 25 sí me preocuparía muchísimo más porque ese puede ser un acuerdo muy peligroso para la seguridad de Colombia. Pero las armas básicamente es con mucha complacencia de las autoridades del país vecino y con mucha indolencia de la ciudadanía colombiana. Usted, Marta Lucía, que ha tenido poder. Yo he ocupado posiciones importantes, siento que nunca he tenido poder. ¿De verdad? Por eso es que estuve como candidata a la presidencia, porque siempre he sentido, si realmente yo tuviera el poder de decidir, hay muchas cosas que hubiera hecho distintas. Yo no he tenido tanto poder, pero sí he tenido posiciones importantes, muchas. No, porque le iba a preguntar por sus reflexiones del poder, pero entonces si no ha tenido poder... No, digamos, no el poder que la gente piensa a veces. Sí. Un ministro tiene obviamente unas capacidades y un poder. Yo he visto ministros que han tenido mucho más poder que yo, vicepresidentes que han tenido más poder. Eso depende cómo entienda uno el poder. En mi caso yo he entendido realmente que primero cuando está uno en el Estado, pues el que es el jefe de Estado es el presidente de la República, punto. Y él es el que da las órdenes y digamos tomar buena parte de las decisiones. Uno toma decisiones, sin duda, tampoco es que diga que nunca he tenido ningún poder, pero uno toma decisiones, pero siempre las hace porque es que gobierno es el presidente y el ministro del ramo, nunca el ministro es totalmente autónomo. Y cuando digo tener poder, quise ser precisamente por eso, porque yo decía, si yo hubiera tenido el poder, hay cosas que hubiera hecho sin duda muy distintas en distintos momentos de lo que ha sido mi historia en el sector público. Con esto no estoy descalificando a los presidentes con que trabajé, sino que hay matices en el ejercicio de la función de gobierno que de pronto hubiera hecho distintos y estoy totalmente convencida que hubieran servido mucho a Colombia. Usted se sometió a una vida muy brusca y a un mundo hostil, el de la política. Es muy duro, es un mundo hostil, pero también es parte de lo que hablábamos, Andrés. Cuando uno tiene realmente esa convicción de que sus capacidades, su capacidad de trabajo, porque la mía es gigantesca, y todo realmente puede servir,
Entonces uno dice, pues que sirva al máximo y que le sirva a la mayor cantidad de gente y que sirva para largo plazo. Y yo creo que no hay ningún escenario mejor para esa aspiración de hacer cosas grandes que la política. Es al mismo tiempo un terreno muy hostil, efectivamente, pero ahí también tengo una reflexión de mi mamá. Cuando yo tomé la decisión de meterme en la campaña del Senado, le conté a mis papás y a mi esposo, pues con mi esposo sí lo había hablado mucho más. Entonces mi mamá me dijo, no me gusta porque es que la política está llena de suciedad y allá hay muchas traiciones, y hay muchas deslealtades y tú eres una persona demasiado frentera, demasiado franca, demasiado eh, pues buena persona, entonces no es el mundo para ti. Ya no, mamá, pero yo ya estoy convencida, yo ya fui ministra de la Defensa, ya fui senadora, tengo una oficina súper exitosa, me iba muy bien en mi oficina, la verdad, creo que la única plata que hice, que sentí que estaba haciendo platica, la hice en la época en que tenía mi oficina privada. Pero quiero meterme en la política porque sé que es donde uno realmente puede hacer cosas que tengan impacto sobre mucha gente. Me dijo, bueno, pues si esa es tu decisión, hay que respetarla. Entonces lo único que te pido es que tengas en cuenta siempre, mientras estés en ese mundo, que la política es como un estanque donde hay lotos. Donde hay los lotos, ellos crecen fuertes, son lindos, son flores muy bonitas, pero si tú miras el estanque está lleno de barro, es turbio. Hay mucha cosa turbia que uno preferiría no meter la mano allá y saber qué hay. Entonces, si esa es la decisión, trata de ser siempre un loto cuando hagas política y trata de ayudar a que otras ramitas que estén allí puedan crecer con la misma fortaleza, pero el estanque siempre va a ser turbio. Y pensé, bueno, de pronto no necesariamente siempre tiene que ser turbio, pero es hostil. Y muchas veces turbio. Y hay que ayudar a que esto se limpie. Y creo que se puede limpiar. Hay total convicción de que realmente hay mucha gente buena que quiere hacer cosas bien por Colombia. En todos los partidos políticos yo he conocido gente buena, honesta, que hacen bien su tarea en la política. Y en todos los políticos, en todos los partidos políticos, en todos hemos visto, sin excepción, gente mala, gente deshonesta, gente que está buscando negocios y beneficios particulares. Entonces, por eso es que no está bien descalificar del todo la política ni descalificar todos los partidos, porque sobre esa descalificación es que cabalgan los populismos como el que estamos viviendo hoy en Colombia y en otros países, es diciendo todo lo anterior era corrupto, todo lo anterior era malo, todo lo anterior se descuidó, nunca les interesaban los pobres, nunca les interesó el bienestar de la sociedad. Mentira, siempre en el pasado hubo interés y tan hubo interés que por eso es que el país ha tenido mejora en tantos indicadores. Recordemos lo que era la pobreza extrema en Colombia a comienzos de este siglo. Logramos bajar infinitamente esa pobreza, la tasa de educación superior, teníamos una tasa de educación superior que era si acaso un 20% y hemos subido un 55%, la cobertura en salud cuando estábamos con el Seguro Social en la época también del presidente Gaviria, cuando salió la ley, pues teníamos una cobertura de salud de apenas un 20% y después subimos al 99%, entonces esto nos muestra el país ha ido mejorando en todos sus indicadores, todos los indicadores sociales sin excepción. Pero claro, esos lunares que hay en la política, en cada partido ha habido lunares, esos hay que extirparlos. Y la manera de hacerlo es promoviendo que haya gente buena que llegue a la política, gente que tenga formación, gente que tenga entusiasmo y sobre todo verdadera vocación de servir. Entonces ahí es donde uno dice, es un ambiente difícil, a veces hostil, pero es un ambiente para el que uno está preparado, fortaleciéndose todos los días por dentro. Pues Marta Lucía Ramírez, esto ha sido un gusto. Muchas No, gracias. mil gracias, Andrés.